Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchó? Sí, profe. Muy bien. ¿Ya por qué tan poquitos? ¿O es muy temprano? Yo creo que es muy temprano, que las últimas veces la clase empezaba como 9:10 o un poco después. Bien tarde, ¿verdad? Y ahora sí llegué temprano. Es que ya prácticamente terminé con sus compañeros de bases, entonces pues ya me dejan un poquito salir más antes, un poquito antes. Y ya los acostumbré a entrar tarde, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, este, pues vamos a terminar ya con el curso. Nos queda pues prácticamente, dijimos que el jueves hay examen, ¿verdad? Vamos a ver, la idea es terminar este PDF hoy, pero bueno, vamos a ver, ahorita que se unan los demás, podríamos tal vez pasarlo al próximo martes, pero no sé, a ver, ahorita, ¿qué hacemos? ¿Cómo van con lo demás, con sus demás pendientes? ¿Ya están todos con su proyecto final? Sí, ya, ahí vamos. ¿Y sus ejercicios de particionamiento, que son los últimos? ¿No? Esos, bueno, yo la verdad los iba a hacer hasta después del examen, pero si dice que se recorre, pues los voy a hacer antes. Lo que pasa es que el examen abarca también particionamiento, entonces convendría hacerlos antes del examen, Ah, porque el examen abarca también este tema. bueno, Sugeriría que los hagan antes, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna duda que tengan de lo del examen del próximo examen antes de empezar con la clase? yo, yo sí, pero ¿cómo va a ser ahora? Pues más o menos la misma estructura que la anterior. Igual así, pues no nos queda de otra, ¿no? Igual en línea. Los tiempos, nada más ahí a lo mejor aclararles que los tiempos que les puse son más que nada recomendados, ¿no? O sea, si se fijaron, cuando acabaron un ejercicio, pasaron al otro, ¿no? Les ponía ahí la liga para pasar al otro. No pasa nada realmente, por ejemplo, si yo les digo que el ejercicio uno tiene media hora y de repente se tardan 35 minutos, algo así, digo, no pasa nada. Este, pero pues sí, la idea es que traten de respetar lo más que se pueda esos tiempos. Eh, Son recomendados realmente los que se ponen ahí, pero se los pongo para que no se confíen, ¿no? De los demás ejercicios, pero digo, no pasa nada si de repente le quitan unos minutos a otro ejercicio y así. Entonces, en ese sentido, pues la dinámica va a ser similar, ¿no? Este, pues no hay de otra, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar, ya hay un poquito más de participantes, vamos a empezar con el último tema. La clase pasada estábamos viendo ejemplos de particionamientos compuestos, ¿no? Cuando tenemos combinaciones, posibles combinaciones, ¿no? Que en total pueden ser 9 combinaciones con base a las estrategias básicas, ¿no? Y entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Es un poquito de paralelismo, un poquito de la idea de ver cómo podemos explotar esta funcionalidad de particionamiento ya en una base productiva, ¿no? Eh, Platicamos también ya de los índices, ¿no? También vimos que los índices pueden estar particionados al igual que las tablas, que puede haber índices locales, índices globales, ¿no? Y dependiendo ahí la configuración, pues es el tipo de índice que se use, algunas ventajas y desventajas de ellos, ¿no? Y ejemplos, ¿no? De cómo se hace el particionamiento de los índices, ¿no? Y bueno, ya después de esto viene
el ejercicio 1, que también ya lo comentamos, ¿no? Y bueno, ahora lo que vamos a ver el día de hoy es el último subtema que tiene que ver con ejecución en paralelo. Este tema tiene dos objetivos. Primero, mostrarles a ustedes la funcionalidad de que prácticamente cualquier sentencia SQL podamos ejecutarla en paralelo, ¿no? Esta funcionalidad no es exclusiva de lo que son los esquemas de particionamiento, sino es en general, ¿no? Y bueno, esto también puede ser una herramienta más que ustedes pueden proponer cuando querramos mejorar el desempeño de una base de datos. No necesariamente tiene que ser una base distribuida, ¿ok? Puede aplicar también las centralizadas. Entonces, un uso muy práctico es el acompañarlo con particiones, ¿no? Y aquí vamos a meternos otra vez con planes de ejecución, ¿ok? Entonces, la ejecución en paralelo, ¿no? Representa la posibilidad de hacer uso de nuestros recursos de hardware de una forma más eficiente, ¿ok? Obviamente debemos de contar con el hardware que lo soporte, ¿no? El paralelismo explota la capacidad multicore de los procesadores y también hace uso de N procesadores, sobre todo si tenemos hardware donde hay N procesadores, entonces ahí es donde nos conviene utilizar paralelismo, ¿no? Entonces, la gran ventaja, bueno, reduce los tiempos de respuesta para operaciones que normalmente hacen uso de grandes cantidades de datos, ¿no? Típicamente el paralelismo se utiliza mucho en sistemas data warehouses, o este, en los famosos DDS, ¿no? Que son Decision Support Services, que bueno, básicamente van de la mano, ¿no? O sea, sistemas que se dedican más a hacer análisis de datos. Ahí es donde podemos reducir considerablemente los tiempos que tarde una consulta en procesarse, ¿no? En sistemas OLTP, o sea, sistemas transaccionales, también puede ser empleado el paralelismo, sobre todo para hacer operaciones, no nada más para consultas, también nos sirve para hacer operaciones de DDL, DML, sobre todo DML, ¿no? Inserts, updates, de manera masiva, ¿no? De manera paralela. Entonces, aquí en este subtema nos vamos a enfocar más a lo que son las consultas, ¿no? Al procesamiento de consultas, no tanto a operaciones de ML, ¿no? Aquí el ejemplo clásico, ¿no? Dice, por ejemplo, para procesar las ventas totales del año se crean 4 procesos en donde cada uno de ellos procesa un cuatrimestre, ¿no? Entonces, pues la idea general es sencilla, ¿no? El hecho de divide y vencerás, ¿no? Dividimos el trabajo en pedazos y cada pedazo va a ser ejecutado por un proceso distinto y entonces eso nos va a dar como beneficio que pues el trabajo lo vamos a hacer 3 o 4 veces más rápido, ¿no? Porque está en paralelo, ¿ok? Usos principales del paralelismo en bases de datos es consultas que requieren realizar escaneos de tablas muy grandes, ¿no? Aquí estamos hablando de tablas grandes, ¿no? ¿Se acuerdan que alguien recuerda cuando empezamos a ver el tema de particionamiento, cuál es el tamaño mínimo o el tamaño más o menos recomendable a partir del cual ya puede convenir particionar una tabla? ¿Alguien recuerda? Como 2 gigas, dice aquí Adrián, es correcto, ¿no? Más o menos a partir de ese tamaño ya pudiera ser, ya podría traernos beneficios de particionamiento. Entonces, otra creación de índices muy grandes, ¿no? Si también tenemos tablas muy grandes, vamos a tener índices muy grandes, entonces el tiempo que se va a tardar un índice en procesarse puede ser grande. Pero si le agregamos paralelismo a ese índice, la creación también del índice se puede hacer por partes y cada parte la procesa la ejecuta un proceso y eso nos va a reducir tiempos, ¿no? Operaciones masivas, inserciones, actualizaciones, también podemos usar paralelismo, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado, ¿no? No es que no, en cualquier situación podemos usar paralelismo.
El paralelismo debería ser empleado bajo las siguientes condiciones, ¿no? En consultas que hacen referencia a grandes conjuntos de datos. Y ojo, debe haber una concurrencia relativamente baja, ¿ok? Es decir, no hay tantas conexiones de la base de datos apuntando hacia los datos que se están procesando en paralelo, ¿ok? Esto básicamente porque al usar paralelismo estamos exigiéndole, ¿no? Más capacidad a los recursos de hardware. Entonces hay que tener también cuidado, ¿no? Porque puede salir contraproducente. Minimizar los tiempos de respuesta es un requisito indispensable, ¿no? Si el tiempo de respuesta no nos causa problema, entonces realmente pues mejor ni nos metemos con el paralelismo. Pero si de repente tienen un requerimiento así muy importante en el que tienen que bajar sus tiempos de respuesta, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesito que esta información la tengas disponible en menos tiempo, ¿no? Si es un requisito indispensable, entonces voltear a ver el paralelismo es buena opción, ¿no? Entonces les comentaba, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que verificar que el hardware con el que se cuenta realmente soporte, ¿no? Estas configuraciones. De otra manera, pues va a salir contraproducente, ¿no? Es decir, nuestro hardware debe de contar con múltiples procesadores, ¿no? Por lo menos, pues que tengan varios núcleos, ¿no? En la red también, sobre todo si tenemos bases distribuidas, ¿no? Un ancho de banda considerable, ¿no? Los enlaces deben ser buenos, porque de otra manera, pues va a salir contraproducente. Sistemas donde el uso del procesador siempre es bajo, eso es importante, ¿no? Si tenemos una base de datos y realmente nunca nos acabamos los recursos del procesador, es decir, tenemos memoria de sobra, detectamos que el procesador casi nunca se eleva al 100%, está tranquilo, quiere decir que tenemos recursos de sobra, ¿no? Y si es eso, bueno, podemos meter un poco de paralelismo para aprovechar el hardware, ¿no? Es decir, que no siempre esté en un porcentaje bajo, ¿no? Y obviamente algo similar para la memoria. Entonces, a grandes rasgos, esa es, digamos, la idea del paralelismo, ¿no? Primero ver si realmente lo queremos, ¿no? Y ver si contamos con los recursos para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a ver ya algunos conceptos que son importantes para poder implementarlo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Qué? Edwin viene en el metro, dice, qué barbaridad tomando clase en el metro. No, bueno. Está bien, para que vean las ventajas de tomar clases en línea. Ya deberían de hacer así, ¿no? ¿Les parece? Voy a decir a la facultad, ya no quiero venir, van a hacer mis clases en línea todas, ¿no? Bueno, entonces, conceptos de la parte de ejecución en paralelo. Cuando nosotros, por ejemplo, le decimos al manejador, oye, quiero que ejecutes esta consulta en paralelo, ¿no? El manejador tiene que hacer primero un análisis para determinar si es factible o no aplicar paralelismo, ¿no? Entonces, cada sentencia es sometida a un proceso de optimización y paralelización cuando es parseada. Si se determina que la sentencia es factible o es candidata a aplicar paralelismo, entonces se modifica el plan de ejecución, ¿no? En temas pasados aprendimos a leer planes de ejecución, sobre todo para hacer joins. Ahora vamos a revisar cómo se ve un plan de ejecución cuando se habilita el paralelismo, ¿no? Entonces, primero necesitamos algunos conceptos, si no, no nos va a quedar claro. Al leer el plan de ejecución, pues no vamos a quedarnos con muchas dudas, ¿no? Entonces, primero que nada, asumimos que una sentencia es candidata o es posible que se haga paralelismo sobre ella. Pues una vez que eso se determina, el manejador como siguiente paso lo que hace es
la sesión que el usuario, más bien la sesión o el usuario que lanza esa consulta en paralelo, a esa sesión se le conoce como el query coordinator, ¿no? O sea, el coordinador de la sentencia. Entonces, cada vez que se lance una consulta en paralelo, debe haber un coordinador. ¿Se acuerdan que cuando vimos las transacciones distribuidas también había un nodo que era el coordinador de la transacción? Aquí también hay un coordinador. ¿Por qué razón? Vamos a hacer la analogía con la construcción de una casa, ¿no? Imagínense que tienen así al arquitecto, por así decirlo, que es el responsable de la construcción. Y para que la construcción se haga más rápido, supongan que el arquitecto tiene 10 trabajadores, ¿no? Entonces, al dividir el trabajo en n workers, en n procesos, ¿no? Implica que debe haber un control, alguien que esté monitoreando, ¿no? Cómo va cada worker, qué problemas tiene, etcétera. Entonces, igual aquí en la ejecución de una sentencia en paralelo, se van a crear procesos que van a ser encargados de procesar ciertas partes de la consulta. Entonces, el coordinador lo que hace es, como su nombre lo indica, estar monitoreando, revisando que todos esos workers estén operando de manera adecuada. Y también de recibir los resultados, ¿no? Cada uno de estos procesos o workers, cuando acaban de hacer su tarea, le envían el resultado, ¿no? Al final se le envía el resultado al coordinador y el coordinador es el que une los datos, une los resultados y los presenta al usuario final, ¿no? Entonces, este es el primer concepto, ¿no? El Query Coordinator, que lo pueden ver en el plan de ejecución como QC. ¿Ok? Ahora, hay otro nombre también a este coordinador de consultas. Se le conoce como coordinador de ejecución en paralelo, ¿no? Coordinador de ejecución en paralelo, de sus siglas PX, ¿no? De Parallel Executor, ¿no? Ahora, este coordinador obtiene el número necesario de procesos llamados servidores de ejecución, que son los famosos PX servers, ¿ok? Entonces, la analogía sería, este es un coordinador, y entonces el coordinador para poder trabajar necesita de sus workers, ¿no? O de sus empleados. A estos workers les vamos a llamar PX servers, ¿ok? PX servers, ¿ok? Entonces, son procesos, ¿no? Son procesos de background de la base de datos que se encargan de ejecutar una porción del trabajo. Entonces, el coordinator va a dividir el trabajo entre sus N servers, ¿no? Entre sus PX servers. Entonces, adicionalmente, ¿no? El coordinador, una vez que recibe los resultados de sus PX servers, hace algo, ¿no? Algún cálculo final para ya posteriormente mostrar el resultado al usuario que lo solicitó. ¿Ok? Entonces el coordinador PX es el coordinador va a ser el que se va a encargar de regresar ya los resultados de la ejecución en paralelo. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir conceptos, ¿no? Coordinador, ¿no? Query Coordinator, QC, ¿ok? O también se le conoce como coordinador de ejecución en paralelo, PX, ¿ok? Y a cada coordinador, como les decía, tiene su arreglo o su conjunto de workers. A cada uno de ellos se le conoce como un PX server. Entonces, el PX server es el encargado de ejecutar ya el pedazo de la tarea que le tocó. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bien, entonces ahora vamos con otro concepto, modelo productor-consumidor. Este es un modelo que también se utiliza mucho en la industria, no nada más para bases de datos, sino en distintas áreas de la ingeniería de software, en el que nos habla de cómo dos componentes se asocian entre sí para poder ejecutar una tarea, ¿no? Entonces, miren, en un plan de ejecución, ahora vamos a migrarnos al paralelismo, ¿no? Queremos implementar paralelismo. Entonces,
En un plan de ejecución en paralelo, ¿no?, se implementa como una serie de operaciones productor-consumidor. Ahora vamos a pensar que el plan de ejecución es así, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, un PX server que producen datos para realizar operaciones subsecuentes representan a los productores. Por otro lado, PX server que requieren de la salida de otros PX servers para poder hacer su chamba se le conocen como consumidores. Una manera sencilla de entenderlo. Supongamos que tengo una tabla y quiero obtener todos sus datos, pero es una tabla gigantesca. Entonces, ¿cómo puedo hacer paralelismo para que esto se ejecute más rápido? Lo que ocurre es que los datos que se van a cargar se van a dividir en rangos. Supongamos que quiero leer el contenido de toda la tabla. Entonces, Query Coordinator lo que va a hacer es, por ejemplo, vamos a suponer que genera 3 procesos. Entonces, a cada proceso, ¿no?, va a delegarle una parte de los datos de la tabla, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. De este lado vamos a tener un PX server, vamos a llamarle PX server 1. Este se va a encargar de leer nada más este pedacito. Pero por acá debe de haber otro PX server que reciba los datos que está leyendo este PX server, ¿están de acuerdo? Para que este trabaje. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este modelo, ¿no? PX server 1 y PX server 2. PX server 1 actúa como un productor. ¿Por qué? Porque es el encargado de generar datos o de leer datos, ¿no? PX server 1 entonces lee todos los datos, por lo tanto se vuelve productor. Ya que leyó todos estos datos, los manda ¿a quién? A PX2 para que puedan ser procesados. Entonces, por lo tanto, PX2 se va a convertir en un consumidor y PX1 se va a convertir en un productor. ¿Ok? Lo mismo va a pasar acá. El siguiente PX server va a leer de este lado y cuando acabe de leer va a mandar los datos hacia PX server 2. Entonces, esta estrategia de productor-consumidor me permite hacer una tarea por partes y al mismo tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, no me tengo que esperar a que se carguen todos los pedacitos de datos de la tabla para que PX2 empiece a trabajar. ¿Están de acuerdo? O sea, por ejemplo, puede ser que PX1 ya haya terminado de leer y puede ser que los procesos que están acá todavía no acaben de leer, pero mientras tanto ya PX1 ya le envió los datos, ¿no?, a PX2. Entonces, PX2 puede estar trabajando al mismo tiempo que los demás consumidores. Entonces, mientras este está trabajando, a lo mejor otros por acá están leyendo. ¿Ok? Entonces, me ponen aquí en el chat si es más o menos cómo funcionan los hilos sincronizados. Más o menos, nada más que en el caso de los hilos sincronizados es una estructura más compleja. Aquí nada más es hacer como grupos de 2. O sea, de hecho, este modelo está restringido a 2 grupos. Digamos que una sentencia SQL tiene nada más dos grupos de PX servers. Entonces, básicamente los planes de ejecución van trabajando por parejitas, ¿ok? Un productor y un consumidor. O sea, más bien la manera sencilla de verlo es como si, imagínense que van a hacer una casa, tienen al arquitecto y tienen a sus N workers, que los workers serían como que los hilos, ¿no? Pero no es que pongan a trabajar a todos los hilos al mismo tiempo y entre ellos se comunican y entre ellos se sincronizan, no, sino más bien lo que se hace en la base de datos es que se van agrupando de parejita en parejita, ¿no? Por ejemplo, es como si le dijeras a tus workers, a ver, fulanito y menganito, ustedes van a hacer equipo y van a hacer esta tarea. Entonces, dividen la tarea, pero de manera ordenada, ¿no? De 2 en 2. Esto más que nada por la naturaleza de la base de datos, ¿no? O sea, meterle más,
más workers, digamos, para hacer una sola parte de la tarea, ya se empieza a complicar, ¿no? Entonces es como si hicieras grupos de 2 y cada grupo va a hacer una parte especial. Entonces ya dentro del grupo, ¿no? Los 2 integrantes se comunican entre ellos para hacer la tarea, ¿no? Normalmente uno de ellos es el que le envía el insumo al otro para que trabaje, ¿ok? Digamos que esa sería un poquito la similitud, ¿vale? Bueno, ahora vamos a seguir leyendo para que esto quede un poquito más claro. Entonces, les decía, en un esquema productor-consumidor, ¿no? Uno de los PX servers produce datos para que el otro lo consuma y pueda hacer la tarea, ¿no? Entonces, PX servers que requieren de la salida de otros se les conoce como consumidores. Entonces, aquí más o menos pueden ver la relación, ¿no? Los círculos en azul serían los productores. Este productor hace algo. Típicamente lo que hacen los productores es acceder a los datos, ya sea a los datos de un índice, a los datos de una tabla. Ya que los lee, entonces esos datos que acaba de leer se los manda al consumidor para que el consumidor los procese. De esta manera, entonces, varios productores pueden hacer exactamente lo mismo en paralelo, ¿no? Los 4 productores que ven aquí leen datos puede ser de la misma tabla, un pedazo, y en cuanto acaben de leer su pedazo, lo envían hacia el consumidor para que se haga el procesamiento que queremos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cada operación, ¿no? Ya sea consumidor o productor, ¿no? Se ejecuta en paralelo, ¿no? Y es ejecutada por un conjunto de servers llamados PX Server Sets. Este es otro concepto nuevo. PX Server Set. Entonces, ¿cómo lo entendemos esto? Miren, de una manera sencilla. Cuando se lanza una consulta y queremos que se ejecute en paralelo, lo que hace la base de datos es crear dos grupos, dos grupos de PX servers, ¿no? Entonces aquí va a haber varios PX servers, ¿ok? Dos grupos, no más, ¿ok? Entonces la palabra set se refiere a lista, ¿no? Entonces un PX server set, PX server set no es otra cosa más que una lista de, ¿cómo dijimos que se llaman estos, los que están aquí adentro? PX Server, ¿no? Un PX server, muy bien. Cada uno de estos es un PX server. Acuérdense, los PX servers es como si fueran los workers, los trabajadores. Y entonces un PX server set sería la traducción como una lista de PX servers. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este concepto. ¿Ok? Ahora dice, el número de elementos que contiene este conjunto de PX servers determina el grado de paralelismo, que en planes de ejecución y en documentación lo ponen en inglés, como es el Degree of Parallelism, ¿no? Que sería DOP. ¿Ok? DOP significa el nivel de paralelismo. Este nivel de paralelismo nosotros lo podemos configurar. Podemos decirle, quiero 3 PX servers por cada set, quiero 4, quiero 5. ¿Ok? Nosotros podemos configurar ese tamaño. ¿Ok? Ahora, la unidad básica de trabajo de un PX Server Set está representado por uno de estos dos tipos de operaciones que se les llaman Data Flow Operation, ¿no? El famoso DFO. ¿Ok? Entonces, una manera sencilla de entenderlo es que pues la unidad básica de trabajo sería la siguiente. Si yo tengo una lista de 5 workers, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es tu unidad mínima de trabajo? ¿Qué me dirían ustedes? O sea, que el trabajo se puede dividir hasta en cuánto. ¿En 5? Pues en 5, ¿no? Entonces la unidad mínima de trabajo de todo este conjunto aquí lo pueden ver, ¿no? Este dibujito que les puse aquí es un PX Server Set. Como pueden ver, es como si tuviera un recipiente con workers, ¿no? Y cada worker va a hacer una tarea.
Entonces, ¿cuál es la unidad mínima de trabajo? Pues el trabajo que me da uno de estos workers. ¿Ok? Por eso les puse aquí esta línea punteada. Significa este PX server me representa a la unidad mínima de trabajo. O sea, el trabajo que puede hacer un PX server sería la unidad mínima de trabajo del set, de todo el set. ¿Ok? Bueno, entonces cualquier cosa que no se entienda de estos conceptos, en verdad no me dejen avanzar, pregunten, porque si esto no se entiende, cuando lleguemos a los planes de ejecución se van a dar unas pérdidas bien sabrosas. Entonces, abusados aquí de no dejar pasar algo que no se entienda. ¿Ok? Bueno, luego, cada coordinador PX, ¿no? Puede tener múltiples niveles de operaciones, productor-consumidor, es decir, múltiples DFOs o en español es DFOs. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada coordinador puede tener tantos workers aquí adentro como quiera, ¿no? Esto va a depender, pues, de cuántos workers configuremos y obviamente va a depender de las capacidades de hardware de la máquina, ¿no? O sea, no le vamos a poner 1000 cuando no tenemos recursos para hacer eso, ¿ok? Entonces, el tamaño del set realmente no está limitado, ¿no? Va a depender del hardware que tengamos, ¿no? Pero en donde sí vamos a tener una limitante es el número de sets, el número de listas que les comentaba, ¿no? Cada consulta que se va a ejecutar en paralelo, ¿ok? Cada sentencia SQL a lo más puede contar, su coordinador a lo más puede contar con 2 listas, ¿no? 2 PX server sets. Y cada lista ahí sí puede tener varios workers. ¿Sí me explico? O sea, imagínense que queremos ejecutar esta sentencia muy sencilla. Se alega asterisco from empleado order by apellido paterno. Una sentencia tan sencilla la podemos paralelizar. ¿Ok? Aquí quiero mostrar todos los datos de los empleados ordenados por apellido paterno. Si le decimos al manejador, oye manejador, aplica paralelismo, entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. Esta consulta se le va a ser asignada a un coordinador. ¿Ok? Entonces, este coordinador para poder trabajar en paralelo, con lo único que va a disponer va a ser con 2 PX Server Sets, es decir, el PX Server Set 1 y el PX Server Set 2. Entonces, eso es a lo más que puede aspirar el coordinador. Con estos dos debe de trabajar en paralelo. Y entonces decíamos, cada set, cada lista puede contener aquí NPX servers, ¿no? NPX servers, que esto nosotros lo configuramos. Un paralelismo de 4 implicaría que va a tener 4 workers por cada set. ¿Ok? 4 workers por cada set. O sea, en total, ¿cuántos workers tiene para trabajar esta consulta? En total sería el número de paralelismo multiplicado por 2, ¿están de acuerdo? Que serían, en este caso, 8. Si configuramos nosotros un paralelismo de 5, entonces en realidad el número de workers disponibles serían 10, ¿no? Por las 2 listas que tiene cada coordinador asignado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería, quién me dice cómo sería el plan de ejecución de esta consulta? Ahorita eso ya ustedes con los ojos cerrados me dirían, ¿no? Si no consideráramos paralelismo, ¿cómo sería el plan de ejecución de esta sentencia? No hay nada indexado más que la llave primaria. Table access full, ¿no? Pues un table access full, ¿no? Un table access full. Ahora, ¿se les ocurre cómo puedo paralelizar esto? O sea, el plan de ejecución me diría table access full. Y ya que hice el table access full, ¿cuál sería la siguiente operación? ¿O ya será suficiente con el table access full? Ordenar, ¿verdad? Entonces hago un table access full y después ordeno y ya tengo el resultado. ¿Cómo le harían o qué se les ocurre hacer para paralelizar esto? Pues, por ejemplo, el algoritmo de merge sort es altamente paralelizable porque nada más lo que hace es que ordena conjuntos de datos, Ajá. pequeños sets de números y después los va juntando y
En este caso, lo que podría hacer es que el productor, bueno, haya varios niveles. Los consumidores ordenan pequeños sets de datos y un consumidor máster es el que los junta todos y los vuelve a ordenar. Más o menos, nada más que recuerda que esa técnica del merge sort que vimos se utiliza para hacer un join. Ah, no, yo me refería al algoritmo en general. Ok. Ya, ok. Está bien, nada más que aquí hay que considerar que estamos hablando de datos, ¿no? El primer reto es que imagínense una tabla imagínense que esta es una tabla que tiene como 10 teras. Imagínense una tabla de 10 teras, o sea, es gigantesca. ¿No? Tenemos todos los empleados de un país, qué sé yo, del mundo. El detalle para empezar es que el tiempo que me voy a tardar en leer todos los bloques de datos de la tabla, porque acuérdense que me están diciendo, ese es un table access full. ¿Cuánto me voy a tardar en cargar todos los datos a memoria? Están de acuerdo que va a ser un ratote. Entonces ahí es donde va a entrar el paralelismo. Lo que va a pasar aquí es que la lectura de los bloques se va a hacer por partes, ¿no? Vamos a dividir esa tablota gigantesca en rangos de bloques y cada PX server va a ser el encargado de leer un pedazo nada más de todos esos bloques. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo funciona. Dice aquí, el plan de ejecución para esta sentencia es un table access full, como bien comentábamos. Posteriormente se aplica una operación sort para realizar el ordenamiento con base a los valores de los apellidos paternos, ¿no? Ahora dice, suponer que la columna apellido paterno no está indexada, lo que les decía. Y vamos a suponer que se le asigna un nivel de paralelismo, un DOP de 4. ¿Ok? O sea, vamos a tener 4 servers, 4 PX servers por cada set. ¿Ok? Ahora, este valor significa que pueden existir hasta 4 PX servers para ejecutar la operación. ¿Ok? La forma en la que la sentencia puede ejecutarse empleando paralelismo es la siguiente. Entonces, esto es básicamente lo que va a hacer el manejador. ¿Ok? Tengo una tabla gigantesca que es empleado y lo que les comentaba, ¿no? La tabla todos los bloques que conforman a la tabla van a ser divididos por rangos. ¿Ok? ¿Cuántos rangos? Va a depender del nivel de DOP. ¿Ok? Entonces, ¿no? Nótese que aquí tenemos 4, ¿no? Unos primeros cuatro rangos de bloques que van a ser leídos por un primer PX server, ¿no? Entonces, en la imagen se muestra en realidad 8 PX servers. Recuerden que dijimos que el Query Coordinator tiene la capacidad para, a cada Query Coordinator se le asignan 2 sets, ¿no? En este caso serían 2 de 4, ¿ok? Entonces, en la imagen se muestran 8 PX server set, aunque se hayan configurado 4, ¿no? Esto se debe a que las operaciones producer y consumer pueden ser ejecutadas al mismo tiempo, ¿no? A esto se le conoce como un interparalelismo, que me salté estas operaciones, ¿no? Hay dos conceptos, intraparalelismo y interparalelismo, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, un intraparalelismo? Significa operaciones en paralelo dentro de un DFO, o sea, las operaciones que puede hacer un solo PX server, ¿no? Y otro tipo de paralelismo es el que ocurre cuando interactúan varios PX servers, ¿no? Por ejemplo, la comunicación que hay entre un consumidor y un productor, ¿no? El intercambio de datos, ahí hablamos de interparalelismo, ¿ok? Entonces, al interior de cada uno de los PX servers puede hacer cosas en paralelo, ¿ok? Ese es intra, y lo que es, digamos, cuando interactúa con otros es inter, ¿vale? Ok, entonces ahora decíamos, la operación de Table Access Full, ¿no? La vamos a dividir en 4, ¿por qué? Porque son los números de workers que tenemos. Cada PX servers, ¿no? Va a leer un pedazo, ¿no? De los bloques de la tabla
y todos los registros que lea, ¿no? Los va a enviar ahora a otro PX server. Es lo que les comentaba, ¿no? Este primer PX server es... va a tener que mutear por ahí porque... Ya. Ok, si alguien quiere hablar, se vuelve a desmutear. Bueno, tuve que mutear por ahí alguien. Se oía mucho ruido, ¿no? Bueno, entonces les estaba comentando nuevamente. Por un lado vamos a tener 4 PX servers que van a estar leyendo sus bloques, ¿no? De manera paralela. Esa es una primera ventaja, ¿no? Aquí los 4 PX servers van a leer de manera paralela su pedazo de datos que les corresponde. Ya que cuando cada uno de ellos termine de leer, entonces ahora el siguiente paso va a ser es que cada uno de estos PX servers va a enviar sus registros a otro PX server. No perder de vista, ¿no? Este primer PX server está actuando como productor porque está leyendo datos, ¿no? Está, leer datos para poderlos pasar al otro PX server que va a actuar como consumidor. ¿Por qué como consumidor? Porque acuérdense la idea del consumidor. Es un PX server que está esperando a que otro PX server le envíe datos. ¿Ok? Entonces, cada PX server, ¿no? Envía sus registros al PX server consumidor correspondiente para realizar el ordenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nótese el siguiente escenario. Este primer PX server que está aquí en rojo lee los bloques, ¿no? Y estos bloques corresponden, ¿no? Corresponden a los datos que caen en este rango, ¿no? Entre la T y la S, ¿no? Entonces, no es también enviarlos así al azar, ¿no? A cada PX server se le asigna una tarea de leer rangos específicos, ¿ok? Entonces, esos rangos también deben ser enviados a un PX server correspondiente, no puede ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si este PX server lee los datos de la T a la S, entonces debe enviárselos a este PX server consumidor. ¿Ok? Entonces, nótese que este PX server puede estarle enviando registros, ¿no? A este PX server. Lo mismo va a ocurrir con el otro, ¿no? Este conjunto corresponde a los registros que están entre la A y la G, entonces debe enviárselo a este PX server, ¿ok? O sea, dependiendo de la operación, ¿no? No es correcto que se lo enviemos a cualquiera de ellos, ¿no? En algunos casos sí, en otros no, ¿ok? Va a depender de la operación que estemos haciendo, ¿ok? Entonces decíamos aquí cuando están trabajando en paralelo, cada uno de los PX servers productores, hablamos de un intraparalelismo. Cuando estos PX servers se tienen que comunicar con los PX servers del otro set, hablamos de interparalelismo. Y finalmente, cuando los PX servers del otro set están trabajando de manera paralela para hacer el ordenamiento, ¿no? Observen aquí que el order by se hace en paralelo también, ¿no? Cada PX server ordena de la A a la G, ordena de la H a la M, ordena de la N a la S y de la T a la... Aquí debe ser Z, ¿no? No S, perdón, aquí está mal. Aquí debe ser Z, ¿no? Entonces, otra vez hablamos de intraparalelismo. Entonces, si se ve, aquí se ve más claro, ¿no? La diferencia entre el intra y el inter, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿dudas de esto? Una pregunta, profesor. Ajá. En cada, bueno, ya ve que nos comentó que hay dos PX servers. Ajá. En cada uno, o sea, por ejemplo, en uno están nada más los productores y en el otro consumidores, o pueden estar indistintamente en pares en el mismo set. Pueden estar indistintos, ¿ok? Pueden estar de manera indistinta, es decir, no tienen que estar mezclados, más bien no tienen que estar separados, ¿no? Pero lo que típicamente ocurre es que lo que hace el coordinador es que agarra el primer set
y el primero va a ser el productor y el segundo va a ser el consumidor. Y casi siempre el consumidor lo agarra del otro set. ¿Ok? O sea, no hay como que una restricción de que el segundo siempre van a ser consumidor. Porque, bueno, vamos a ver más adelante que puede haber paralelismos más complejos en donde, imagínate que necesitas de 5 pasos para ejecutar una tarea en paralelo. Entonces, por ejemplo, en el paso 1 tú dirías, a ver, del set 1 voy a agarrar a un worker para que sea el productor. Y del set 2 agarro otro worker para que sea el consumidor, ¿vale? Ahora, mi pregunta sería, ¿quién va a ser el paso 3? Si estás de acuerdo que ya no tengo un tercer set. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Para poder hacer el paso 3, lo que va a suceder es que cuando se desocupe el worker del set 1, ahora ese worker ya libre lo vamos a utilizar para que haga el paso 3. ¿Me explico? Y a lo mejor si el paso 3 es un rol de consumidor, no hay problema, ¿no? Ese PX Server puede cambiar de rol, es decir, en algunos pasos puede ser productor y en otros pasos puede ser consumidor. ¿Ok? Ok, vale, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Entonces, bueno, ya que más o menos entendimos esto, ¿no? Cuando todos los PX servers, ¿no? Order by han terminado su tarea, es decir, ya estamos hasta acá, ¿no? Ya acabamos la tarea, entonces lo que va a pasar ahora es que el resultado de los order bys parciales, por así decirlo, son enviados al coordinador, a este coordinador. Digamos que aquí lo que haría el coordinador es prácticamente nada más hacer la unión, ¿no están de acuerdo? Toma los registros ordenados ya de la A a la G y después une los registros de la H a la M, después de la N a la S y después de la T a la Z, ¿no? O sea, es como si hiciéramos la unión de un pastel y al tenerlo ya unido, pues ya se envía los resultados al user process, que es el que solicitó esta consulta. Entonces, más o menos queda claro cómo trabaja este modelo. Pues básicamente la idea es, se utiliza esta técnica de productor-consumidor por la naturaleza de las tareas de una base de datos, ¿no? Prácticamente en cualquier caso, siempre la estrategia es, produce datos, ¿no? O lee datos de alguna fuente, los produce, se los mandas a un consumidor, ¿no? Ahora, va a haber ocasiones en donde nótese que a lo mejor puede ser que no todos acaben al mismo tiempo, ¿no? También por eso es esta arquitectura. Vamos a suponer que a lo mejor la tabla los registros de la tabla no están distribuidos de manera homogénea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si cuando hacemos la carga, ¿no? De estos rangos, de la A a la G, a lo mejor sí hay como, no sé, como unos 15,000 registros, no sé. Pero ¿qué tal si de la T a la Z solamente hay unos 2,000 registros? Entonces, obviamente, ¿no? Esta primera pareja de productor-consumidor, lo que sería esta combinación, pues va a acabar más rápido, ¿no? Que las demás parejas. ¿Ok? Entonces, esta independencia de no depender de una pareja con otra, ¿no? Nos ayuda todavía a incrementar el paralelismo. Es por eso que, digamos, las tareas se van haciendo como que de dos en dos, de dos en dos. ¿Sí me explico? O sea, si tengo una tarea de varios pasos, entonces los voy a resolviendo. A ver, los primeros 2 pasos, productor, consumidor. Y así vamos siguiendo todos los pasos, ¿no? Entonces, eso me da la siguiente idea, ¿no? Vamos a suponer que tengo una tarea que se hace así, ¿no? 2, 3, 4, ¿no? Y ya al final llegamos al coordinador. Entonces empieza la parejita, ¿no? Consumidor, más bien productor 1, ¿ok? Consumidor 1, ¿ok? Y de aquí otra vez muy probablemente sigue un productor, a lo mejor un productor 2
y acá un consumidor 2. Y al final entregas. ¿Ok? O sea, básicamente, como les comentaba, la tarea se va haciendo así de 2 en 2. Normalmente donde hay comunicación estrecha es por parejas. Aquí, ¿ok? Aquí no se vale mezclar, por ejemplo, si tengo otro nivel de paralelismo, tendría esta misma cadenita, ¿no? Y llegamos al consumidor. Entonces, aquí, igual nuevamente, ¿no? Aquí tengo un productor 1 y un consumidor 1. Entonces, los datos que genera el productor, bueno, aquí sería un productor 2 más bien, ¿no? Perdón, productor 2, consumidor 2. Los datos que genera este productor debe de enviarlos a su correspondiente consumidor. ¿Ok? Entonces, igual lo mismo de acá, ¿no? Con lo mismo. No se vale, por ejemplo, que este productor envíe de manera errónea un dato a otro consumidor, ¿no? Bueno, no aquí, sino más bien no, no. O sea, lo que no sería correcto es que este productor se equivoque y le envíe los datos a otro consumidor. ¿Ok? Entonces, por eso les decía que la tarea va de pareja en pareja. Ahora, ¿por qué no puede equivocarse? Vamos a ver más adelante que si nos equivocamos de PX server al cual le enviamos los datos, los resultados de la consulta pueden ser erróneos, sobre todo cuando hagamos join en paralelo. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a quedarnos con esa idea, ¿no? El productor debe de determinar a qué PX server consumidor le va a enviar su dato. ¿Ok? Porque si se lo envía a uno diferente, el resultado va a estar incorrecto. O sea, nada más imagínense por qué razón. De hecho, aquí lo podemos comprobar con este ejercicio. Imagínense que un PX server se equivoca y le envía a este nodo, no a nodo, perdón, a este PX server, un registro que empiece con la letra que les gusta, con la letra R. ¿Qué problemática creen que va a pasar aquí? Este PX server va a ordenar, ¿están de acuerdo que va a ordenar de la A a la G? ¿No? Y en general, bueno, si le llega uno con R, ¿en qué posición va a dejar a este registro? Abajo. Hasta abajo. Entonces va a tener a todos sus registros ordenados, bla, 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 y al último va a tener un registro con R. Pero ¿cuál es el problema de dejarlo aquí? Que cuando el coordinador una los resultados, están de acuerdo que este PX server le va a enviar su lista al coordinador y resulta que hasta el final va a haber un registro con R. Después, este PX server le envía sus resultados al coordinador. ¿Y qué creen que va a ser el coordinador? Pues están de acuerdo que va a ser la unión de resultados, ¿no? Entonces, abajo de los resultados que le envió el primer PX server, aquí va a poner a los registros de H a la M, ¿no? Seguramente que va a empezar algo con H hasta que llegue a la M, ¿no? ¿Y qué observan aquí con este registro? ¿Están de acuerdo que este registro está mal ordenado? Este registro no le toca aquí, le toca ir hasta por acá abajo, ¿no? Entonces se dan cuenta que si enviamos registros a un PX server consumidor erróneo, puedo obtener resultados incorrectos. ¿Ok? Entonces aquí lo que hace el manejador es dice, ok, mira, de esta tabla empleado vamos a dividirla por bonches. ¿Ok? Tú, PX server 1, te vas a encargar de escanear todos estos bloques de datos. Acuérdense que aquí hay bloques de datos, ¿no? El segundo PX server se va a encargar de escanear todo este bloque de datos y así hasta acumular 4, ¿no? Bueno, aquí. Normalmente son del mismo tamaño, ¿no? Por aquí no me salió, pero bueno. Entonces, cada PX server lee todos estos bloques, pero están de acuerdo que al leer esos bloques, aquí puede haber registros pues que empiecen desde la A hasta la Z, ¿están de acuerdo? O sea, no es que, por si estaban pensando, no se trata de que se lean los registros que empiecen entre la A y la G, sino que pues este PX server va a leer un bonche de bloques y en este bonche puede haber muchos registros y pueden caer, ¿están de acuerdo?, en todo este rango. Entonces,
La única diferencia es que cada PX server pues tiene un subconjunto de todos los registros, no todos, ¿no? Entonces imagínense que ya este PX server lee, ¿no?, todo su bonche de registros y ahora tiene que empezar a ver a dónde voy a enviar este registro, dónde envío este, dónde envío este. ¿Sí me explico? Entonces, en este bloque puede haber registros desde la A hasta la Z. Entonces, el PX server empieza a analizar cada registro. A ver, tú eres A. Ah, ok. Como tú eres A, entonces te voy a enviar a este PX server. ¿Ok? Tú eres B, por ejemplo. A suponer, tú empiezas con la letra B. No, esta sería igual. Ya me equivoqué ahora. No sé qué les estoy diciendo. Otra vez. Más bien aquí, tú eres X, ¿no? X. Empiezas con X. Ah, bueno, entonces tú debes de irte para acá porque las X van acá. Sigue con el siguiente registro. Ah, tú eres una E. Ah, bueno, como el nombre empieza con E, entonces te toca irte para acá. Y así. Entonces, cada PX servers, por eso se ven todas estas líneas aquí, ¿no? Porque cada uno de estos PX servers puede enviar registros hacia cada uno de estos, ¿no? Entonces, básicamente es como opera este mecanismo. ¿Sí? Sí. Ok. Una analogía, pienso una analogía como para poder. Imagínense que tienen, ¿qué será? Pues no sé, en un hospital, me imagino, ¿no? Ustedes tienen de este lado, del lado del order byte, tienen a sus especialistas, ¿no? Tienen un especialista, no sé, en garganta, otro especialista en estómago, otro, no sé, en cardiología y otro en, no sé, en neurología, por ejemplo, ¿no? Y les llega al hospital un bonche de enfermos, ¿no? Llegan al hospital un montón de enfermos, así todos de a jalón. Entonces van a tener otro equipo de workers, digamos las enfermeras. Supongamos que las enfermeras es su otro, o los enfermeros y enfermeras es su otro equipo. Entonces por este lado tienen un equipo de especialistas y por otro lado un equipo de enfermeros. Entonces los enfermeros van a decir, a ver, pues mira, nos llegaron un montón de enfermos, ¿no? Entonces, si tienen 4 enfermeros, entonces imagínense que los enfermos los ponen ahí en la sala de espera y entonces le dicen, a ver, cada enfermero va a atender a 10 pacientes. Entonces, los dividen de 10 en 10, ¿no? Ahí están sus 10 pacientes que cada enfermero va a atender, ¿vale? Entonces llega el primer enfermero, pero pues están de acuerdo que el enfermero 1 tiene que ver a dónde manda a cada paciente, ¿no? A ver, usted, enfermo número 1, ¿de qué le duele? Ah, pues a mí me duele el estómago. Ah, bueno, entonces lo envía hacia quién, pues hacia el especialista que tenga, ¿no? Que se encargue de atender a esta enfermedad. Usted, paciente 2, ¿de qué está enfermo? Ah, pues a mí me duele la cabeza. Ah, bueno, pues entonces lo vamos a enviar con el neurólogo, ¿no? Y así. Y así sucesivamente. Entonces, es exactamente lo mismo que ocurre con los datos, ¿no? Dependiendo, en este caso, el valor del apellido paterno va a ser al PX server a donde se va a enviar, ¿ok? Entonces, por eso es lo que les decía, que en esta arquitectura siempre están trabajando productores que normalmente leen datos, obtienen datos y con base a los valores de esos datos lo envían al consumidor que le corresponde. ¿Ok? Muy bien, entonces seguimos. Ok, ahora, división del trabajo para procesamiento de consultas, ¿no? El trabajo, ¿no?, que realiza el manejador para ejecutar una tarea es dividida en partes para poder aplicar paralelismo.
¿Ok? Ahora, ¿cómo se divide el trabajo para hacer una consulta? La estrategia que ahorita comentamos es la primera, que se llama división por rango de bloques, y la otra técnica es división por partición. Entonces, esta, sobre todo la segunda opción, es bastante interesante por lo que ya aprendimos de hacer particionamiento de tablas. ¿Ok? Cuando es por rango de bloques, esta aplicaría como en este ejemplo. Si se fijan aquí, nunca consideramos que la tabla empleado está particionada. Cuando la tabla no está particionada, generalmente se ocupa por rango de bloques. Aunque inclusive cuando está particionada, también puedo aplicar rango de bloques. O sea, todavía una división más. Más o menos sería así. Vamos a suponer que la tabla esta tabla que le estoy dibujando está particionada. Ahora estas son particiones, no son bloques. Entonces, una manera de repartir el trabajo es decir, pues sabes que cada PX server va a atender a una partición. Entonces, si la tabla está particionada, el manejador va a hacer eso, ¿no? El nivel de paralelismo va a estar, va a estar limitado con base al número de particiones. Aunque nosotros configuremos un paralelismo de 10, por ejemplo, si la tabla está particionada nada más en 3, pues entonces no tiene mucho caso utilizar 10, ¿no? El nivel máximo de paralelismo va a depender del número de particiones que tengamos. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la técnica de división del trabajo por particionamiento. En el caso de por bloque, bueno, aquí la ventaja que tiene al ser por bloque es que no estoy limitado al número de particiones, ¿no? Si configuramos un paralelismo de 10, entonces el manejador va a dividir a todos los bloques que conforman a la tabla en 10. Entonces tenemos un poco de más de flexibilidad cuando es por bloque. ¿Ok? Entonces básicamente a eso se refieren estas dos técnicas, ¿no? En la de por bloques decíamos, ¿no? Esta estrategia de división se forma por rangos de bloques de datos, ¿no? Que pertenecen a la tabla. ¿Qué tan grande es ese rango? Pues va a depender del nivel de paralelismo que configuremos, ¿no? Y el manejador siempre va a tratar de generar rangos equitativos. ¿Para qué? Para que todos los workers tengan aproximadamente el mismo trabajo, ¿no? Igual el número de rangos depende del valor de DOP que configuramos, ¿no? Del nivel de paralelismo. Y de ser posible, la base de datos trata de generar rangos ubicados en diferentes data files. Esto es también interesante para evitar contención. Bueno, esto es un poquito de la clase de avanzadas. Recuerden que los bloques que tenga una tabla, los bloques de datos, pueden estar almacenados en archivos, en data files diferentes. ¿Ok? Entonces, supongamos que una tabla muy grande, a nivel ya de disco, a nivel de archivo, hay 3 data files que serían estos 3. Entonces, por ejemplo, o vamos a suponer que son 4. Entonces, por ejemplo, una cosa que también hace el manejador es verifica que si todos los bloques se encuentran en el mismo data file, entonces todos estos bloques se los asigna a un PX server. ¿Ok? Todos estos otros bloques se los asignan a otro. Esto me da un beneficio muy grande, que al momento de hacer la carga de los bloques, solamente estoy leyendo sobre un mismo data file. ¿Ok? Entonces, esto me evita contención. O sea, imagínense qué pasa si todos los datos de la tabla están en un solo data file. Entonces los 4 PX servers van a intentar leer del mismo archivo. ¿Ok? Entonces, esto me va a generar un poco de competencia hacia el mismo recurso y puedo generar contención. Entonces, hay que tener cuidado también aquí. ¿Ok? Típicamente las tablas gigantescas, ¿no? Las tablas grandes, pues necesitan bastantes data files para poder almacenar sus datos. Entonces, la división por rango también trata de hacer eso, ¿no?
que cada PX server apunte a un data file distinto y con eso evitamos contención, ¿no? Entonces, por eso, obviamente, también si nuestra tabla es pequeña, realmente el paralelismo no nos va a ayudar mucho, al contrario, nos va a salir a veces hasta más costoso. Pues porque si tenemos un solo data file y le ponemos un montón de paralelismo, ¿de qué nos va a servir si todo va a apuntar al mismo archivo, ¿no? Entonces, pues no va a ser tan buena ahí la decisión de haber hecho paralelismo, ¿ok? ¿Se entendió entonces esta parte de sobre todo de los data files? ¿No? Esta de aquí. Sí, pro. Bueno, ahora, la división por partición, decíamos, se emplea el esquema de particionamiento de la tabla, ¿no? Cada PX server será encargado de atender a una sola partición o subpartición si tenemos particionamiento compuesto, ¿no? En esta estrategia, el nivel máximo de paralelismo, decíamos, depende del número de particiones. ¿Ok? Entonces, pues ahí podríamos todavía inclusive estar haciendo un uso no óptimo del hardware porque pues si nuestro hardware nos da para más, no vamos a poder explotarlo al 100% porque estamos limitados con el número de particiones. ¿Ok? Para contar con un desempeño adecuado, ¿no? El número de particiones debe ser grande. ¿Ok? Si vamos a aplicar paralelismo, debemos tener bastantes particiones. Aquí más o menos se recomienda que debería de ser 3 veces respecto al valor del DOP. ¿Ok? O sea, digamos que esto sería si quisiéramos tener el máximo desempeño, ¿no? O sea, también no se preocupen que, oye, no, tengo que hacer muchas particiones, ¿no? O sea, hay que hacer las particiones que realmente sean útiles, ¿no? Entonces, la única desventaja, pues bueno, no vamos a usar todo el hardware que tengamos, pero bueno, no hay tanto problema. Cada división representa la unidad mínima de trabajo, ¿no? En el caso de una partición, la partición es la unidad mínima con la que va a operar un PX server. ¿Ok? Ahora, el gran beneficio que, ¿se acuerdan que ya comentamos estos dos conceptos? El index range, perdón, el wise joins, ¿se acuerdan que fue uno de los beneficios que comentamos? Y el otro, ¿se acuerdan cuál era el otro? El concepto de pruning, ¿se acuerdan? Son de los dos conceptos que se van a beneficiar cuando tengamos un paralelismo a nivel de particionamiento. ¿Ok? Que ese lo vamos a revisar también más a detalle en un momento. ¿Ok? Entonces, son las dos técnicas que se tienen para dividir el trabajo. ¿Ok? Ahora, ya esto en términos de un plan de ejecución, ¿cómo lo detectamos? Bueno, en el plan de ejecución vamos a observar las siguientes operaciones. Típicamente estas operaciones aparecen justo arriba, ya sea del índice o de la tabla. Por ejemplo, ¿qué creen que significa PX partition all? Bueno, la palabra PX ya vimos, ¿no? Que sería un ¿qué? Un PX server, ¿no? Se refiere al uso de un PX server. ¿Ok? De un parallel execution server. Y el partition all significa que cada uno de los PX servers van a estar accediendo a una partición y que se deben de escanear todas las particiones. Pero al poner la palabra PX significa que eso se va a hacer en paralelo. O sea que si yo tengo aquí una tabla con 3 particiones, significa que voy a tener 3 PX servers que van a estar escaneando a cada partición de manera paralela. ¿Ok? El PX Partition Range es similar al de abajo, solamente que cuando es range significa que no vamos a acceder a todas las particiones, solamente a un subconjunto de ellas, a un rango de particiones. Y por otro lado, el PX Block Iterator. PX Block Iterator sería, la diferencia sería que cuando lo vean, no se está usando la división por partición, sino más bien por bloques. ¿Ok? Se está leyendo por bloques, no por particiones.
¿Ok? Entonces, con esta instrucción ustedes pueden verificar en el plan de ejecución cómo el manejador está dividiendo el trabajo, ¿no? Si lo hace a nivel de bloque o si lo hace a nivel de particiones. ¿Ok? Bueno, un concepto más antes de pasar a los planes de ejecución, los métodos de distribución entre consumidores y productores. Como lo comentamos hace rato, ¿no? Los PX servers productores consultan y obtienen datos y esos datos son enviados o redistribuidos a otros PX servers que son los consumidores. ¿Se acuerdan que en el ejemplo pasado vimos que cada PX server tenía que checar el valor de la columna para saber si lo manda a cuál de los PX servers, ¿no? Esa es una estrategia de cómo se hace la redistribución. Y entonces, esa manera de distribuir se engloba en dos técnicas, ¿ok? Que es hash distribution y broadcast distribution, ¿ok? Hash distribution lo que hace es, por ejemplo, construye hash codes empleando alguna de las columnas de cada registro enviar, ¿ok? Entonces, la generación de estos códigos permite realizar una distribución relativamente homogénea hacia todos los PX consumidores, ¿ok? La estrategia es similar a un particionamiento tipo hash que procura realizar una distribución homogénea, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo de una distribución de tipo hash, porque lo que hace el manejador es dice, ok, a ver, tengo tantos PX servers productores y tengo 4 PX servers consumidores. ¿Cómo le hago para que los consumidores trabajen de manera equitativa? Pues la idea sería que todos los registros que están leyendo los consumidores, ¿no? Perdón, los productores, puedan ser divididos de manera equitativa para mantener ocupados a todos los consumidores. Entonces ahí se utiliza la redistribución por hash. O sea, esta idea de que esté entre A y G, no crean que agarra el alfabeto y se pone a dividirlo, ¿no? Sino más bien genera grupos homogéneos, ¿no? Empleando un algoritmo de hashing, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tomamos el apellido paterno, ¿no? Le aplicamos el algoritmo de hash y entonces va a empezar a generar grupos que más o menos estén distribuidos de manera equitativa para poder repartir el trabajo, ¿no? Entonces, esa es una técnica, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que esto lo podemos ver más o menos así. Este PX server, que es el productor, ¿no? Se va a encargar de leer todos estos bloques de datos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le hacemos para que estos bloques que acaba de leer, el trabajo se distribuya entre todos los consumidores? Entonces, lo que hace esta técnica es aplica, ¿no? un código hash a todos estos registros y entonces va a formar estos 4 grupos. Estos 4 grupos que ven ya aquí en colores son grupos que ya se les asignó la distribución por hash. ¿Ok? Entonces, de esta manera hace la división equitativa, ¿no? A ti te tocan 20, a ti otros 20, a ti otros 20 y así. ¿Ok? Ahora, la otra técnica es broadcast distribution, es decir, el manejador no divide el trabajo, sino que más bien se le envía el trabajo a todos, ¿ok? En lugar de hacer una división equitativa, ¿ok? ¿Dónde se utiliza este método? Básicamente cuando el número de registros obtenidos por los productores es muy pequeñito y por lo tanto el costo de distribuir y hacer subconjuntos es mayor, ¿no? Entonces, tiene su ligera desventaja porque a lo mejor a todos los consumidores les van a llegar registros y no todos los registros los van a usar. O sea, va a haber un poco de redundancia, ¿no? Entonces,
Aquí no aplicaría tanto el ejemplo de los, les iba a ser el ejemplo del hospital, pero no, porque pues no podemos enviar a un mismo paciente con los mismos doctores, ¿no? No sé, estoy pensando en otro escenario que sí pudiera aplicar. O sea, a nivel de la base de datos, hagan de cuenta que vamos a hacer el ordenamiento, el mismo ordenamiento de los registros. Pero vamos a suponer que el productor nada más obtuvo 10 registros que se van a ordenar. Entonces, igual a cada consumidor le van a decir, a ver, tú vas a ordenar de la A a la G, y así, ¿no? Los mismos rangos que vimos hace rato, tú de la H a la tal letra y así. Pero como se obtuvieron muy poquitos, entonces, ¿qué va a hacer el productor? Ah, pues te mando los 10 a ti. A ti también te mando los 10. A todos los consumidores le manda los 10 registros. Obviamente este PX Server sabe que se hizo un broadcast, entonces, ¿qué va a hacer este PX Server? Pues que solamente va a considerar a los registros que caigan en este rango. Ok, a mí me llegaron unos registros que van de la A a la G, pero me llegó un registro que empieza con Z. Ah, pero como fue un broadcast, entonces a este no le voy a hacer caso. Solamente le hago caso a los que me interesan. Y este simplemente se descarta. Ok. O sea, esa técnica se utiliza cuando me sale más barato enviar todo a tener que estar repartiendo, ¿no? Los registros para saber a quién lo envío. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, profe. Bueno, ahora, otra técnica se llama distribución por rango, empleado comúnmente en operaciones de ordenamiento. ¿Ok? Los productores envían registros a los consumidores por rangos de valores. ¿Ok? Similar a un esquema de particionamiento por rango. Entonces, si se fijan, aquí se le parece mucho a las técnicas de hacer particionamiento. Nada más no se vayan a confundir, eso es otra cosa, ¿no? El claro ejemplo de una distribución por rango es justamente el que vimos aquí, ¿no? Este es una redistribución por rango. ¿Qué sucede? Los PX servers que leen los bloques empiezan a analizar el valor de la columna, en este caso del apellido paterno. Entonces, si tú estás en este rango, entonces entre la A y la G, entonces vamos a enviarlo a este PX server y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de por rango, ¿no? Por ejemplo, a ver, el ejemplo de los médicos que les dije ahorita, y de los pacientes, ¿cuál creen que sería el método de redistribución más adecuado? ¿Por hash, por rango, por hash o por rango, que son los únicos dos que hemos visto? No, perdón, discúlpeme, sería más bien por rango, o por broadcast, perdón. Por rango. ¿Y por qué no por broadcast? ¿Qué pasaría si hago eso? Llegarían pacientes que no pueden ser atendidos a los doctores, ¿no? Ándale, y aparte, ¿cómo le haces para que un paciente se vaya con con todos los doctores, ¿no? Así también. Ok. Esa sería una. ¿Y por hash? ¿Cómo sería por hash? Con el ejemplo de los médicos. Es como si le sacáramos un código hash a cada persona. ¿Están de acuerdo que sacarle el código hash a una persona es como que sacarle una especie de identidad a la persona? Entonces, normalmente nos van a generar códigos hash distintos, ¿no? Por cada persona. Entonces, tampoco sería adecuado porque el criterio de distribución es por las características de la persona, no tanto por la enfermedad que tiene. ¿Me explico? Entonces también llegarían enfermos con médicos que a lo mejor no es de su especialidad porque fueron reorganizados con un criterio distinto. ¿Ok? Entonces, obviamente el por rango ahí es el que aplicaría el mejor que tendría, ¿no? El resultado mejor.
Ok, y hay un último que se llama híbrido, Hybrid Hash Distribution. Es un método de distribución que se le conoce como adaptativo porque ese se resuelve hasta en tiempo de ejecución. Los métodos que vimos arriba se determinan antes de que la consulta se ejecute, pero en este no, en este es hasta que esté en ejecución. Este normalmente se emplea con operaciones join. La técnica a emplear se realiza, les decía, en tiempo de ejecución, dependiendo del número de registros obtenidos por los productores. Si el número de registros es menor a un umbral de referencia, entonces se cambia a broadcast. Y si el número de registros que se obtiene es muy alto, entonces se emplea hash distribution. ¿Ok? O sea, hay veces que es complicado determinar cuál va a ser el número de registros que se leen. No se puede saber en tiempo de compilación, entonces en esos casos se tiene que decidir hasta que la consulta se está ejecutando. Entonces en ese momento se decide, ¿ok? Pero realmente se refiere a los mismos conceptos que vimos antes, ¿no? Ok, vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro, ¿ok? Entonces, fíjense, ya con todos estos conceptos que vimos ya podemos entender o leer un plan de ejecución en paralelo, ¿no? Entonces dice, considerar la siguiente sentencia SQL que muestra los datos de los clientes y el número de autos, los datos de los clientes y el número de autos que han adquirido ordenados por dicho número. El plan de ejecución sin emplear paralelismos sería el siguiente. Entonces, fíjense. Aquí, pues, la sentencia SQL ya creo que se explica por sí sola, ¿no? Ustedes ya la entienden muy bien, ¿no? Estoy mostrando todos los datos de los clientes, ¿ok? Más el número de identificación del auto, ¿no? No, perdón, este también sí es del cliente. Y aparte estoy contando, ¿no? Cuántos autos tiene cada cliente. Eso implica que tengo que hacer un join entre auto y cliente. Hacemos el join y luego hacemos un group by, ¿no? Quiero saber si tengo todas estas columnas, entonces tengo que agruparlas, ¿no? Para saber cuántos autos tiene cada cliente. Y al final hacemos un order by. Entonces, nada más para recordar, si hacemos el plan de ejecución, esto todavía sin paralelismo, no obtendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, básicamente, vean aquí qué operación se está haciendo primero. De entrada tenemos se va a hacer un hash join, ¿no? Vamos a emplear la técnica de hash join para hacer el join, en donde la tabla que se va a usar para construir hash table es la tabla auto, lo ven aquí. Se va a hacer un table access full a la tabla auto, ¿ok? Y la otra tabla para poder, ¿se acuerdan del famoso proof table? Va a ser la tabla cliente. Entonces acuérdense de ese algoritmo de un hash join. Cargamos toda la tabla auto, construimos el hash y después acá abajo para cada uno de los registros de la tabla cliente vamos a hacer la búsqueda, ¿no? Del registro, de un registro cuyo en este caso la llave para hacer el hash es client ID. Entonces vamos a hacer por cada uno de los registros, por cada uno de los clientes IDs vamos a buscarlo en el hash table, ¿no? Con auto. Si hacen match, entonces ya hicieron join, ¿no? Entonces todo esto es el hash join que vimos en temas anteriores. Espero que sea claro para ustedes de la 3 a la 6, ¿no? Y ya que hicimos el join, vean que primero se hace el join. Si hubiera condiciones en where, aparte de la liga del join, se aplicarían aquí los filtros. Y ya hasta el final, vean que se aplica, ¿qué cosa? El group by. Ya que se hizo todo el join, ya que tenemos todos los registros, ahora vamos a agruparlos para saber el valor de count. Y finalmente los ordenamos, ¿no? Entonces, nótese ahí el orden de ejecución. Primero se hace el join, luego se hace el group by y luego se hace el order by hasta el último. ¿Ok? Bueno, entonces vean, esto nos generó un costo aproximadamente de 9. ¿No? Ahora,
¿Qué pasa si habilitamos paralelismo? Bueno, lo primero que tenemos que aprender es que el paralelismo lo podemos habilitar a nivel de una consulta o a nivel de una tabla también. Al momento de crear la tabla, si le ponemos la cláusula paralel, implica que cuando accedan datos a esa tabla, podemos usar paralelismo. La forma, yo diría, más recomendable sería hacerlo por consulta, porque no siempre queremos paralelismo, ¿no? Y eso lo hacemos con un hint. ¿Se acuerdan de la idea de los hints? Entonces, ponemos el hint paralel y entre paréntesis le ponemos el valor de DOP, que sería 4. O sea, con esto estaríamos formando dos PX server sets. Cada set va a tener 4 PX servers. ¿Ok? Con este numerito que estamos escribiendo aquí. Es el único cambio que tenemos que hacerle a la sentencia, indicar este hint. Entonces, con este hint vean cómo cambia el plan de ejecución. ¿Ok? Comparado con el anterior, pues está mucho más complejo, ¿no? De entrada. Entonces, ahora hay que aprender a leer estos planes de ejecución. ¿Ok? Entonces, este es el plan de ejecución que me genera el manejador cuando habilitamos paralelismo. Entonces, vamos a entenderlo. Aquí en el PDF se los explico de una forma muy, muy, muy desglosada para que se entienda cómo trabaja. Misma idea, ¿no? Si se fijan, todo viene así todo está anidado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería la primera operación que se estaría ejecutando en todo esto? El table access full de cliente. El table access full de cliente. Vean que también aquí se está haciendo un table access full de cliente, muy similar como se está haciendo aquí, ¿no? El table access full de cliente. Vean que también tenemos un hash join. Voy a empezar por ahí. Se va a hacer nuevamente un hash join entre las dos tablas. Ahora, quiero que me digan en este nuevo plan cuál de las dos tablas es la que se está usando para construir el hash table. ¿Qué tabla creen que se está usando para formar el hash table? Aquí está auto y aquí está cliente. ¿Cuál de las dos? La de auto. La de auto se está usando para formar el hash table. ¿Están de acuerdo los demás? Fíjense, ¿cuáles serían los dos parámetros que recibe hash join? ¿Están de acuerdo que serían los que están justo después en el siguiente nivel de anidamiento? ¿Que sería quién? Este. ¿Ok? ¿Y quién sería el otro? ¿Están de acuerdo que está a este mismo nivel? Sería este. Si se fijan aquí, estos bloques son similares, ¿no? Un PX receive y un PX receive. Pero si se fijan, este PX receive se está aplicando sobre la tabla cliente y este PX receive se está aplicando sobre la tabla auto. De acuerdo a lo que vimos en temas pasados, la tabla que aparece primero, ¿no?, en el hash join es la que se utiliza para construir el hash table. Por ejemplo, acá arriba, ¿no? Acá arriba. ¿Qué tabla es la que se utiliza para construir el hash table? La que aparece primero, que sería ¿quién? Auto. Ok. Y ya después vamos a hacer la iteración con cliente para ver si hay correspondencia en el hash. Si aplicamos esa misma idea acá abajo, entonces, ¿quién sería la tabla que se utiliza para hacer el hash? Cliente, ¿no? Cliente. Ok, sería cliente. Todos estamos de acuerdo porque es la que aparece primero. Solamente que ahorita cliente está afectada por otras operaciones antes de llegar a hash join. Entonces, primero que nada, no perder de vista esto, ¿no? Es un hash join que se va a hacer entre auto y cliente. La diferencia va a ser la manera en cómo se están recuperando los datos. ¿Ok? Entonces, efectivamente, como primer paso, vamos a observar
bueno, primero el paralel, ¿no? Que ya explicamos. ¿Ok? Después, observa la operación 1. De entrada tenemos aquí un PX Coordinator. ¿Se acuerdan que comentábamos que el coordinador está hasta arriba porque es el que se encarga de estar coordinando la ejecución? ¿Ok? Entonces, ese es un punto, una primera diferencia. Ahora, se han creado, como les comentaba, dos PX Server Sets. Vamos a llamarlos SS1 y SS2. ¿Ok? Aquí en el plan de ejecución no se ve tan claro quiénes son esos sets. Aquí tenemos esta columna que me indican los PX servers que se están usando. ¿Ok? Entonces, nótese aquí, cada uno de ellos está integrado por 4 PX servers. Esto lo sabemos pues por esta configuración. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo primero que se hace? Miren, se hace un Table Access Full como estábamos comentando. ¿Ok? Sin embargo, ¿no? ¿Qué está justo arriba del Table Access Full? PX Block Iterator. ¿Se acuerdan qué era esto? ¿Qué significa el PX Block Iterator? ¿Es una estrategia para qué? ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos? ¿Cómo se hace la división acá? El PX Block Iterator básicamente lo que me dice, lo que me indica es que la tabla auto va a ser dividida, va a ser escaneada. El Table Access Full, no, perdón, cliente, perdón. La tabla cliente va a ser escaneada, va a ser dividida por bloques. ¿Ok? Por bloques, es decir, por pedazos o rangos de bloques. ¿Ok? En este caso, ahorita vemos cuál es la estrategia de redistribución, pero ahorita, es decir, los PX servers de configurados van a acceder a la tabla por pedazos de manera paralela. ¿Ok? Lo mismo está ocurriendo con el escaneo de auto, pero ahorita vamos con auto. Entonces, imagínense aquí los 4 PX servers que están accediendo al cliente de manera paralela. ¿Ok? Ya que leen, vean, del Statics Collector, se tuvo que hacer. ¿Por qué razón creen que se tuvo que hacer? Porque el manejador todavía no ha decidido si va a utilizar qué técnica de distribución. Y vean que aquí al final determinó que va a ser un híbrido y determinó que fue un hash. ¿Ok? Es decir, no utilizó rangos, no utilizó, obviamente no hay particiones. Y entonces la distribución de los datos está utilizando una técnica con hash. Ahora, ¿por qué creen que está haciendo una técnica por hash? Fíjense aquí, básicamente la respuesta es, como no tenemos ninguna condición aquí, no tenemos nada que nos diga o que nos sugiera que se haga por rango, entonces el manejador lo único que está haciendo es dividir de manera equitativa el trabajo empleando códigos hash. Entonces, miren, aquí la idea es lo siguiente. Los PX servers del primer set se encargan de escanear en paralelo la tabla auto. ¿Ok? Entonces, lo mismo va a ocurrir para cliente. Entonces, básicamente va a estar haciendo esto, ¿no? Cada PX server va a escanear un pedazo de la tabla, ¿no? Entonces, de aquí, ¿no? Si se fijan, ya que hizo ese escaneo, ahora todos los bloques que se leen los va a enviar a dónde. Vean que después viene una instrucción que se llama PX Receive y antes está un PX Send. Entonces, los bonches de registros que lea cada PX server los va a enviar, ¿no? A un siguiente PX server. Este PX server sería el consumidor. ¿Ok? El de acá abajo sería el productor, el de acá es un consumidor. ¿Ok?
¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces, ya que llegue este registro acá en el consumidor, ¿no? Vean que el siguiente paso del hash es el hash join. Entonces, básicamente lo que me está indicando aquí el plan de ejecución es que este registro, ¿no?, va a ser usado como parte del algoritmo de hash join, y en realidad cada que le lleguen los registros de cada PX server, ¿no?, le van a llegar al hash para poder construir el hash table. O sea, básicamente es lo siguiente por acá. Es esto, en esta imagen que ven aquí, ¿no? Se escanean, ¿no?, los bloques en este caso de cliente, aquí, ¿no? Se escanean los bloques de cliente, ¿no? Se distribuyen por hash, ¿no? ¿Esto es para qué? Pues para que se pueda habilitar que todos los PX servers trabajen en paralelo, ¿ok? Y entonces empiezan a llegar los registros, ¿no?, hacia el otro PX server, que serían los PX servers del set 2, ¿no? Y entonces los empieza a enviar hacia, digamos, hacia el hash para que se construya ese hash table, ¿no? Entonces, cada PX server le envía sus registros. Entonces, ese hash table se empieza a construir poco a poco conforme los PX servers van enviándole sus registros, ¿no? O sea, en lugar de hacer un table access full de un jalón, eso me va a llevar tiempo, ¿no? Mientras no se acabe de hacer el table access full, pues no se puede construir el hash table, si lo visualizan. Entonces, imagínense, me tardo 2 minutos para hacer el table access full. Me tengo que esperar esos 2 minutos a que acabe esa operación para poder construir el hash. Ahora, si la construcción del hash me implica, no sé, 1 minuto, entonces ahí ya gasté 3 minutos para construir el hash. Pero ahora, si esto lo hago en paralelo, entonces cada PX server va únicamente a escanear de la tabla un pedazo de los bloques. Eso no me va a llevar los 2 minutos, me va a llevar a lo mejor 30 segundos, ¿no? Entonces, en 30 segundos yo ya tengo bloques leídos. Ahora, ese bloque de registros se lo pasamos al otro PX server. El otro PX server aquí obtiene los registros y entonces empieza a construir por pedazos el hash, ¿ok? Esta es la tarea del consumidor: recibir los bloques que vienen del otro PX server y empezar a construir el hash. Entonces, es como si cada PX server construyera un hash por partes, como lo ven aquí. Estas líneas que ven aquí en horizontal es nada más para ilustrarles de que este hash table se está construyendo de manera en paralelo, ¿ok? Entonces, cada PX server recibe su bonche y construye el hash. Entonces, están de acuerdo que la construcción del hash y la lectura de los bloques se están haciendo en paralelo, ¿ok? En lugar de iterar todos los bloques. ¿Sí más o menos queda clara esa parte? Entonces, todos estos registros son todas estas acciones son las que provocan que al final tenga un hash join construido de manera simultánea. ¿Sí alguien iba a preguntar algo? Entonces, siempre en los PX server sets, uno es el consumidor y el otro es el productor. Sí. Okay. O sea, lo que les decía, siempre están actuando en parejas. Uno produce y el otro consume. Uno produce y el otro consume. ¿Ok? De esa manera le vas dando continuidad a un trabajo para que se haga de forma ordenada. ¿Ok? Vamos a ver ahorita en este mismo ejemplo, ¿no?, que cómo puede cambiar de rol un PX server. ¿Ok? Pero digamos, hasta la construcción del hash table, ¿sí les quedó claro? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto que les expliqué serían todos estos pasos hasta llegar aquí. Ahorita vamos hasta la actividad 7. Entonces, imagínense que ya está el hash table construido de forma en paralelo. ¿Ok? Ya está en paralelo.
Ahora, ya tenemos el hash join construido. Ahora se tiene que implementar el algoritmo, ¿no? del join. Entonces, acuérdense que ya tenemos estos datos, ya se construyó el hash. Ahora la idea sería empezar a iterar, ¿están de acuerdo? Eso es ya de temas pasados, ¿no? Tenemos el hash table, ahora la otra es empezar a iterar, ¿no? La otra tabla que sería auto y empezar a revisar si hay correspondencias con cliente. En un proceso sin paralelismo, ¿están de acuerdo que tendríamos un simple for, ¿no? Que va desde igual a 1 hasta que se acabe toda la tabla de auto. Y para cada registro de auto, vamos a ver si hay correspondencia con cliente. Eso sería en una situación sin paralelismo. Pero ahora nuevamente, vean qué se está haciendo aquí ahora. Es un table access full y otra vez se están leyendo los datos de auto, pero por bloques otra vez. Por eso dice aquí pxBlock iterator, ¿no? pxBlock iterator lo que está diciendo es que ahora los PX servers van a estar accediendo otra vez a auto. Mi pregunta es, ¿quiénes son estos PX servers? Si se supone que nada más tenemos 2 listas. Entonces, fíjense, en este paso, vamos aquí, ¿no? Ya acabamos de construir todo este hash, ya está construido. Y hasta aquí ya tenemos el hash table listo para hacer join, pero ahora viene el siguiente paso. ¿Quién va a hacer el proceso de estar validando que haya correspondencia con los datos de auto? Aquí, vamos a verlo acá. Aquí. Bueno, como nada más tenemos 2 server sets, ¿están de acuerdo que el primer set ya se desocupó? Porque ya no está leyendo bloques, ¿no? Ya no están leyendo bloques de cliente. Ya todos los bloques se leyeron y ya se construyó el hash, ¿no? Como todos esos PX servers ya están libres, ahora esos PX servers libres van a ser los que se van a encargar de ahora hacer la lectura de los datos de auto. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense que tienen aquí todo el hash table, ¿no? Ya construido. Y por acá tienen a la tabla auto. Nuevamente, la tabla auto se va a dividir entre 4 porque es el nivel de paralelismo. Entonces, ahora cada PX server lo que va a hacer es, va a iterar igual como en el mismo algoritmo de un hash join, pero ahora la iteración nada más va a ser hasta aquí. Y lo mismo, cada uno va a hacer la iteración en su pedazo que le corresponde. Entonces, cada PX server lo que va a hacer es, va a validar si hay correspondencia de estos registros con el hash table. Y lo mismo va a ser el otro PX server y así sucesivamente hasta tener los 4. Entonces, cada uno va a estar trabajando en paralelo, recuerden, para hacer las correspondencias. Entonces, va a ser mucho más rápido, ¿no? Ver correspondencias si cada uno de los PX servers están accediendo al hash table de manera concurrente. ¿Ok? En un algoritmo sin paralelismo tendríamos esto, lo voy a encimar aquí, pero bueno. Este sería nuestro hash. Esta sería la tabla auto, pero aquí solamente hay un solo proceso. Entonces, el proceso tendría que estar haciendo el barrido completo de toda la tabla y buscando correspondencias acá. Obviamente me voy a tardar más a que si el trabajo lo dividimos entre estos 4 PX servers, que es justamente esto de aquí. ¿Dudas de esto? Entonces, se quedó entendido cómo opera, digamos, toda esta parte de aquí. Ahorita ya explicamos todo esto. Ok, entonces, en el caso de un hash join es la manera en cómo se hace de forma paralela. Ok, ahora, vamos con el group by. Ya que tenemos el resultado del join,
Ahora necesitamos hacer el agrupamiento. ¿Para qué? Pues para saber, ¿no? Cuántos autos tiene cada cliente. Entonces, aquí nuevamente empieza otra vez paralelismo, ¿no? Ya que se tiene el resultado del join, vean, ahora viene otra estrategia, dice PXN range. ¿Qué creen que significa esto? Están enviando los datos. Ahora se van a enviar estos, ahora vamos a tener otro conjunto de PX servers que van a enviar, ¿no? a los consumidores, ¿no? Los registros obtenidos del join, pero ahora por rango. ¿Ok? Ahora va a ser por rango. ¿Por qué por rango? Bueno, porque nos conviene hacerlo así para poder aplicar el group byte, ¿no? Entonces, nótese que aquí este hash join group byte, antes de enviarlos, calcula aquí el resultado del group byte. Es algo más o menos así. Aquí ya tenemos el resultado del join. Aquí se los representé como AC, que es el resultado ya del join. ¿Ok? Y entonces ahora viene el paso siguiente, ¿no? Que es hacer el group byte. Entonces, ya que están todo unido, aplicamos la función de agregación y ahí nos dirían, pues ¿sabes qué? El cliente 1 tiene 3 autos, ¿no? El cliente 2 tiene un auto y así, ¿no? Entonces, acá arriba, ¿no? Se hace el group by y después los enviamos por rango, pero recuerden, ¿por qué creen que va a ser por rango? Vean qué operación sigue más arriba. Viene un sort group by. ¿Ok? Entonces se envían por rango justamente para que se haga el ordenamiento correcto, que esto es exactamente la misma técnica del primer ejemplo que vimos, ¿no? En este caso, fíjense que dice, se envía por rango. Nótese que aquí en la consulta estamos ordenando los registros por el número de identificación. Entonces, lo que va a hacer aquí el manejador es que va a tomar los valores del número de identificación, ¿ok? Para formar los rangos. Y entonces ya cada PX server va a estar ordenando con base al pedazo de registros, al bonche de registros que le tocaron. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si los números de identificación supongan que son alfanuméricos, igual. Entonces, en el primer rango a lo mejor va a ser de la A a la M y así, ¿no? O sea, va a formar 4 grupos porque el paralelismo fue 4. Y entonces cada rango lo va a enviar a un PX server distinto para que haga el ordered byte aquí arriba, ¿no? Sort group byte. ¿Ok? Y ya por último, cuando los PX servers acaban de ejecutar su group byte, perdón, su order byte, se lo envían por último al coordinador, ¿no? Aquí dice PX al coordinator, pero vean que se los envía, este paréntesis que dice en order, significa que se los va a enviar como platicamos hace rato, ¿no? Acá en este ejemplo, ¿no? Los va a enviar por orden, entonces el manejador lo que va a hacer primero va a poner los de la A a la G, luego de la H a la M, en S. Este paréntesis de order significa que deben de enviarse de manera ordenada, pues para que no perdamos el ordenamiento que traemos, ¿no? Finalmente el coordinador une los registros y ya obtiene el resultado. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de cómo se lee un plan de ejecución cuando habilitamos paralelismo. ¿Dudas más o menos? Aquí no leí todo esto. Bueno, todo esto viene explicado aquí ahora sí que con dibujitos para que se entienda mejor, pero a grandes rasgos es como se lee el plan de ejecución. ¿Dudas de esto? Es otra manera de entender esta consulta es así. Nótese que aquí tengo paralelismo, ¿no? Cada uno de estos rectángulos que ven abajo son los PX servers, ¿no? El full scan de autos se divide en 4, el full scan de clientes se divide en 4, ¿no? Pero esto se hace en paralelo, ¿no? Los table access full se hacen en paralelo.
El join también se hace en paralelo. Recuerden que al hacer el algoritmo del hash join, ¿no? Vamos a estar haciendo iteraciones, pero esas iteraciones se hacen simultáneas, ¿no? 4 for simultáneos, ¿no? Cada for es ejecutado por un PX server, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente el tiempo que se tarda en procesar todo esto es de un cuarto, de un cuarto, de un cuarto, porque estamos dividiendo en 4 aproximadamente. Y lo mismo pasa con el sort, la operación del order by también se divide en 4, ¿no? Se hace el ordenamiento por pedazos y al final unimos resultados. Entonces, esa es otra manera de ver cómo se está haciendo esto en paralelo. ¿Ok? Bueno, lo que les comentaba, el paralelismo lo podemos habilitar a nivel de la tabla. ¿Ok? O inclusive podemos hacerlo de manera automática. Aquí si pongo paralel sin ponerle el nivel, el manejador se encarga de ponerle un nivel de paralelismo que concuerde con base al hardware que tengamos. ¿Ok? Aquí hace un cálculo, por ejemplo, revisa cuántos CPUs tenemos y determina el paralelismo más adecuado para nuestro sistema. ¿Ok? Y bueno, y ya por último, el paralelismo puede ser aplicado no nada más a consultas, como vemos ahorita, puede ser aplicado a sentencias insert, sentencias update, ¿no? Pueden hacer delete en paralelo, merge inclusive en paralelo, update en paralelo. Por ahí también algunas instrucciones DDL, sobre todo cuando generan copias de datos, ¿no? Crean una tabla con datos a partir de otra tabla. Bueno, ya casi se nos acaba la clase. Miren, nos hace falta un subtema. Ya no alcancé a terminar este subtema. Y en teoría hoy es la última clase, ¿no? Sin embargo, este tema también es muy interesante porque ahora vamos a ver cómo se optimiza una consulta, pero con tablas que están particionadas, ¿no? El ejemplo que vimos acá arriba es no está las tablas no están particionadas y aún así tenemos paralelismo. Suele ser también muy interesante qué pasa con el paralelismo cuando la tabla está particionada, ¿no? Entonces aquí hay varias cuestiones. Los beneficios básicamente se revisan con los dos conceptos que vimos, ¿no? El partition pruning y la parte de los wise join. Entonces, así más o menos se vería. Les muestro rápidamente. Este es un ejemplo sencillito, el plan de ejecución ya en paralelo. ¿Dónde está? Acá, un poquito más abajo. Single y por acá. Ok. Por ejemplo, ¿no? Aquí ya se ve como nuevamente tenemos paralelismo, pero ahora con particiones. Entonces, bueno, dos cosas que podemos hacer. A ver, que me imagino que ya sé qué me van a decir, pero bueno. La primera sería, podemos seguir con la clase el jueves si vemos dudas del examen y lo pasamos al martes. Puede ser. Solamente que hay un detalle, si lo pasamos al martes, el tiempo que va a haber para entregar el proyecto y si es que hay que hacer examen final, se va a reducir un poco porque estamos recorriendo el examen. Esa sería la única desventaja. Y la otra, pues es que lo hagamos el jueves y entonces, pues este subtema ya lo dejamos para que ustedes después lo revisen. Que es muy poquito realmente, son como 4 hojitas nada más, una cosa así. Entonces, ¿qué proponen? ¿Seguimos con la clase del jueves? El jueves porque se me va a olvidar lo que ya estudié para el martes. No, bueno. Entonces el jueves ya que sea el examen. Bueno, lo que puedo hacer entonces, si es eso, les puedo robar unos 10 minutos.
Martes examen, dicen acá. Estamos empatados, solamente han votado 2 personas. Ok, ya por ahí apareció otro de martes. El jueves. 2 votos de jueves, más votos de martes. Bueno, pues creo que ganó el martes, ¿verdad? Más martes. Si martes y jueves podríamos hacer ejercicios tipo examen. No ejercicios tipo examen, más bien yo diría sus dudas que tengan. ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dejarlo para el próximo martes. Hay más votos. Y entonces, lo que vamos a hacer el jueves, vamos a terminar el tema 7.5. Vamos a terminar de revisar este tema. Y que no nos vamos a llevar toda la clase, no es tanto. Y ya lo que quede el resto de la clase, ojo, recuerden que hay ejercicios de particiones. Entonces, en el tema de particiones son 2 ejercicios. Es el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Ambos ejercicios se entregarían juntos y eso contaría como otra práctica. ¿Ok? Entonces son 2 ejercicios de particionamiento para que los vayan validando. ¿Ok? Y así sirve que ya el martes pues ya hacemos el examen y el jueves terminamos con el tema. ¿Ok? Muy bien, entonces si no hay dudas, entonces nos estamos escuchando el jueves. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Cuídense, nos vemos entonces. Estudienle. Gracias. Bye. Gracias, profe. Hasta luego.